Saludamos a nuestras audiencias de la Casa Editorial del Tiempo y de sus plataformas digitales. Hoy nuestros invitados tienen sobre la mesa un tema de mucha importancia, es la donación de órganos humanos. En el Congreso de la República hay dos proyectos de ley, hay una ley vigente sobre el tema y hay una necesidad sentida. Se cree que hoy puede haber más o menos unas 3.000 o un poco más de personas registradas esperando donación de órganos para salvar sus vidas. Hay necesidad de regular esto de manera mucho más rigurosa, hay necesidad de que el público se entere de cómo va este proceso, porque repito, en el fondo de todo esto es salvar vidas. Nuestros invitados hoy, el doctor Carlos Francisco Fernández, médico asesor de la Casa Editorial del Tiempo, aquí no se escribe nada en su autorización, doctor Carlos Francisco, en este tema, expresidente de la Sociedad de Sociedades Científicas. Y también está con nosotros Carlos Zuluaga, asesor del senador Efraín Cepeda, quien presentó uno de los proyectos que está en el Congreso de la República. Está el representante Rodrigo Lara Restrepo, autor de otro proyecto que está también en curso en el Congreso de la República. El doctor Chacón es coordinador operativo de la Red Nacional de Donación y Trasplantes. Y está don Enrique Rodríguez Andrade, una persona que recibió hace apenas 3 meses una donación. Doctor Francisco, usted tiene la palabra para sin duda. Jurídicamente este tema. Edulfo, muchas gracias y naturalmente a todos los invitados a este panel que es absolutamente importante y vital en un momento en el que en Colombia no existe una cultura de donación y desafortunadamente las condiciones en las que nosotros veníamos más o menos evidenciando, digamos, los aportes y la responsabilidad natural que existe de toda la ciudadanía frente a la necesidad de órganos del país ha venido a pique. Hoy en día no solamente tenemos unas tasas muy bajas de donación, sino que también tenemos unas tasas de trasplantes que se reflejan en la cifra que usted decía, Edulfo, más de 3.000 personas esperando por un órgano en una lista de espera que crece y crece, muchos de ellos fallecen justamente con una angustia que sin duda podría salvarse si todos los colombianos específicamente cambiáramos justamente nuestra percepción alrededor de los trasplantes y naturalmente tuviéramos una conducta distinta frente a la donación. Ese es nuestro tema y bajo esa condición, sin duda, la palabra es suya. Estamos invitando a nuestros seguidores de las redes sociales, de Twitter, de eltiempo.com, de Google+, nuestro agradecimiento especialísimo a Google Colombia que hace posible esta transmisión desde El Tiempo Casa Editorial. Y le vamos a dar la palabra de entrada al representante Rodrigo Lara Restrepo. Él tiene una propuesta de ley en el Congreso, doctor Carlos Francisco, que dice que la registraduría y el Ministerio de Transporte estarían obligados, si se aprueba la ley, a que cuando a uno le expidan la cédula o el pase, incorporen en estos documentos el compromiso expreso de la persona a donar sus órganos cuando muera, de manera que si pasa esa ley, tendremos esto en las cédulas y en los pases. Doctor Rodrigo, rápidamente, ¿cuál es la esencia de la propuesta suya que está en el Congreso? Hola, Edulfo, un saludo a todos los invitados y a todos las personas que nos siguen en este momento. Básicamente, el propósito de esta ley es continuar, primero, con la presunción legal de donación que existe en Colombia desde 1998. Es decir, mantener la idea de que se presume, salvo que exista oposición en vida, la voluntad de donación de órganos si la persona fallece en las en las condiciones pues aptas para poder realizar esa donación. Sin embargo, en la ley de 1988 en Colombia se establece que debe existir autorización previa por parte de los deudos, es decir, de los familiares. Nosotros básicamente lo que hacemos es eliminar esa autorización previa de los familiares por varias razones. Primero, porque creemos que la persona tiene toda una vida, como dice un amigo sacerdote, para manifestar su oposición, de ser el caso, a la presunción legal de donación. Y en segundo lugar, porque la negativa de los deudos
que en Colombia se eleva a cerca del 40% de los casos, lleva a que tengamos una de las tasas más bajas de donación y trasplante de órganos de América Latina. Y si comparamos con otros países, pues la situación del mundo, perdón, la situación en Colombia es más bien crítica. Tanto así que la tasa de donación de órganos y de trasplantes ha venido descendiendo en los últimos años. Es muy preocupante observar que en 2009 se realizaron 1.109 trasplantes de órganos, mientras que en el año pasado se hicieron apenas 965. Vemos también, por ejemplo, que la tasa de donación de órganos por millón de habitantes ha venido descendiendo desde 2009, bajando de 25.9% en 2009 a 20.4% en 2013. La situación es absolutamente crítica en materia de trasplante de órganos y de donación en Colombia. Representante. Sí. Representante, básicamente para concretar la propuesta legislativa, todos los colombianos somos donantes, a no ser que en vida digamos que no, y definitivamente esa manifestación explícita está por encima incluso de lo que decida la familia después de muerto, ¿verdad? Absolutamente. En 1988 se estableció la presunción legal de donación. Es decir, se presume que todos somos donantes salvo que lo manifestemos en vida, solo que se establece la autorización previa por parte de los familiares para poder acceder a esa donación. Y esa autorización previa, claro, la negativa asciende a 40%. Eso es una talanquera, eso no va a permitir que esto funcione. Claro, pero de todas maneras la familia es la que impone hoy en día la donación, si es de sí o no, y eso sin duda sería ilegal. O sea, pero eso está limitando. El hecho de que sean los familiares los que determinen últimas, se impone sobre la voluntad del donante. O sea, que eso no está funcionando bien hoy. Desafortunadamente, Dulfo, esa es la razón. Vamos con Carlos Zuluaga. Él es asesor del senador Cepeda, que también presentó el otro proyecto de ley que está en este momento en curso en el Congreso. ¿Cuál es la esencia del proyecto de ustedes, Carlos? Rodolfo, muy buenos días y un saludo especial a todas las personas que a esta hora nos siguen, el equipo que se encuentra en el panel. Efectivamente, el senador Efraín Cepeda presentó una iniciativa legislativa con el objetivo de avanzar en un escenario legal que facilite al país convertirse en un ejemplo para salvar vidas a través de la donación de órganos. Si bien es cierto, la presunción legal de los órganos estaba ya determinada por un antecedente jurídico, como es el de la Ley 73 de 1988, que efectivamente se vio en su espíritu frustrado en la medida de que la no aceptación de los familiares, una vez ocurrido la muerte de los ciudadanos, efectivamente se imposibilitaba que la donación de los órganos o esa presunción legal de donación se materializara. En efecto, esta iniciativa legislativa que propone el senador Cepeda lo que busca es que de manera expresa, y conservando el principio de la autonomía y de la garantía que se deben respetar a los ciudadanos en una decisión autónoma, cuando el ciudadano vaya a tramitar uno de estos documentos que son necesarios para su vida como civil, ya sea la cédula de ciudadanía, ya sea la licencia de conducción, o por unas adiciones o unas proposiciones que presentaron otros senadores relacionadas con la expedición del carnet de la EPS, el ciudadano exprese de viva voz. Sí. Carlos, ¿cuál es la diferencia entre la propuesta del senador Cepeda y la del representante de Lara? Bueno, aquí hay un principio, el principio de la conservación de la autonomía del ciudadano, en también tener autonomía para definir sobre sus órganos en vida. La presunción de legalidad de la donación es cierta y, digamos, el Estado está haciendo ahí especie de casi que de dueño en del esencia, cuerpo y del órgano. Los proyectos van en la misma Tienen el mismo objetivo, los proyectos tienen la misma iniciativa. Uno quisiera, por ejemplo, preguntarle al representante de en este panel, representante de la ley de trasplantes, ¿por qué no ha funcionado esa presunción que se tiene de que todos somos donantes? Sí, miren, primero pues, agradecer a todos el espacio y a los invitados. Doctor Chacón. ¿Ya me escuchan?
Sí, Sí, sí. sí, sí. Ok, Pregunta, doctor agra- Francisco, ¿por qué no funciona la suposición? ¿Cuáles son esas barreras, cuáles son esas limitantes que ustedes ven para que esa presunción de donación que tenemos todos los colombianos no funcione? La presunción legal lo que dice es que se debería respetar en vida la decisión de la persona sobre el principio de autonomía en el tema de donación. Claro, uno entiende que tomar la decisión de un momento tan crítico como es la pérdida de un ser, de un familiar o de un ser querido, es muy compleja en el contexto de que la mayoría de pacientes de nosotros son víctimas de trauma, o sea, son pacientes previamente sanos que por un evento fortuito pierden la vida. Entonces, tomar esa decisión es muy compleja para la familia. La ley determinó que a pesar de que la persona en vida se aplicara la presunción, se tendría en cuenta la voluntad de la familia. Muchas familias, basados en todo este tema de las leyendas urbanas, de los mitos que existen sobre la donación, un poco la influencia de los medios de comunicación también es bien importante en este tema, eh, han limitado mucho este accionar. Hay un tema también relacionado con las religiones que han sido mal enfocadas. Es una serie de eventos que están alrededor de este tema en un momento muy crítico que es la pérdida de un ser querido. Entonces tomar la decisión por parte de un familiar dificulta todo esto, ¿no? Si yo veo las dos propuestas de los dos congresistas, lo que plantea el senador Rodrigo Lara es bien claro, es eliminar que la posibilidad que la familia pueda tomar eh, la decisión por encima de la persona, pero lo que hace el representante Cepeda es como reglamentar un poco la forma en la que vamos a ejercer esa o vamos a dejar constancia de esa decisión en vida. Invitamos a nuestros seguidores a que formulen sus preguntas a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Google Plus, a numeral donación órganos. La etiqueta es numeral donación órganos. Ahí estamos atentos a responder sus preguntas, sus interrogantes, ya desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista médico. Doctor Carlos Francisco. Saludamos al doctor Alejandro Niño Murcia, que él es expresidente de la Asociación Colombiana de Trasplantes, presidente en este momento de la Sociedad Científica que trasplanta, de médicos dedicados a trasplantes en América Latina. Doctor, bienvenido. ¿Qué opina usted de estos dos proyectos? Usted los conoce muy bien y naturalmente he escuchado, pues obviamente, sus opiniones que aquí son absolutamente valiosas. Bienvenido, doctor Alejandro Niño. Carlos Francisco y Edulfo, muy buenos días, y a todas las personas vinculadas a este hangout. Pues realmente nosotros como personas vinculadas a los trasplantes vemos con mucha satisfacción que dos congresistas se vinculen a este tema de trasplantes, y nos llama mucho la atención la comprensión del problema, como lo planteó el representante Rodrigo Lara Restrepo. Desafortunadamente, creemos que, si bien es cierto, los dos proyectos de ley son muy interesantes, carecen de una parte fundamental, y creemos que, por ejemplo, si no hay una muy buena educación a la comunidad en trasplantes, el proyecto del senador Cepeda podría presentar que mucha gente negara en la cédula o en la licencia de conducción o en el carnet de la AFS, negara la donación de órganos, porque todavía tenemos muchos mitos que combatir. Y con respecto al planteamiento, el proyecto de ley del senador, del representante Lara Restrepo, creemos que también debe venir acompañado de un proceso muy grande de educación a la comunidad, porque no es fácil entender que uno pueda sacar unos órganos contra la voluntad de una familia en un país tan violento como el nuestro. Esto podría poner en cierto riesgo y que un grupo de trasplante tuviese que verse enfrentado. En trasplantes, todos los tipos de escándalos que son malos porque cae la donación. Entonces, si bien es cierto, creemos que los dos proyectos son muy interesantes, deben ser complementados para lograr que más personas tengan acceso a la lista de trasplantes. Como lo señalaba el representante Rodrigo Lara, Colombia es el país de Latinoamérica cuyos pacientes en diálisis tienen menos
posibilidad de ser trasplantados. Hay cerca de 25.000 personas en diálisis y unos 4.000 en prediálisis y solo 1.300 a 1.500 en lista de espera. Esto es menos del 5.8% de los pacientes. De acuerdo. Quisiera... A mí se me ocurre una cosa. Sí. Me preocupa que el tema es muy sensible. Sin Los duda. colombianos necesitamos esto, que son bienvenidos la ley, pero me parece un riesgo grande que con tanta fechoría que hay en este país, no es que seamos los más bandidos del planeta, pero No, hay pero mucho sí, problema. existe. ¿Qué tal que sea un mercado negro de partes humanas? No, y es que la gente tiene justamente ese mito, que aquí no funcionan, los órganos no van justamente a cumplir el objetivo, sino que forman parte de un mercado oscuro, y en eso los medios hemos tenido mucho que ver, pero uno Yo sí temo que si no se regula bien eso, entonces aquí ahora sería no solamente el paraíso fiscal, sino el paraíso de los trasplantes, entonces vendría todo el mundo, y Claro. tal que me pongo en el papel de una persona que ha visto a su familiar está muriendo, acaba de morir, o está herido, ¿qué tal que aprovechen unas circunstancias para sacarle los órganos y los vendan? Pero también hay una cosa importante, Edulfo, y quisiéramos, pues, obviamente, escucharlo de ellos. En Colombia ese asunto no existe, es decir, en este momento hablar de, por ejemplo, de una red de tráfico y demás que incluso está ahí metida en la imaginación de algunas personas, eso, pues, sencillamente es mito. Quisiera ir donde Rodrigo Lara, Sí. a ver si él nos dice qué medidas de rigor desde el punto de vista jurídico se pueden implantar en la ley para evitar que lleguemos a ese extremo. Bueno, está divirtiendo, puede ser representante. No, pero bien, porque así es que pensamos todos. Representante Rodrigo. Bueno, dos cosas. Primero, respecto a lo que manifiesta el doctor Niño, el proyecto naturalmente parte del principio de consentimiento informado. Es decir, el consentimiento informado es el nudo gordiano en el debate entre autonomía, la voluntad, decisión de los familiares y presunción legal de donación. Entendiendo que debe existir un consentimiento informado, nosotros establecemos una obligación para el gobierno, clara y manifiesta, de establecer estrategias objetivas, idóneas y oportunas sobre la existencia de la presunción legal de donación. Segundo, sobre las implicaciones de la ablación de órganos y tejidos. Y tercero, muy importante, sobre el derecho de oposición a la presunción legal de donación y los mecanismos para manifestar ese derecho de oposición. Uno de los mecanismos más idóneos, y por eso creo que son proyectos complementarios, es el de manifestar en los documentos que señala el proyecto del senador Cepeda la voluntad de ser donante, por ejemplo. Adicional a esto, un 5% de la pauta oficial del horario AAA deberá destinarse a campañas para promocionar la donación de órganos, es decir, para crear una conciencia en la población y romper los mitos dañinos que existen sobre este particular. En segundo lugar, respecto a los miedos que puedan surgir por mitos y por amarillismo que se haya hecho sobre la donación de órganos, es muy difícil establecer un negocio de donación de órganos. Sin embargo, nosotros, frente a casos que se han presentado, por ejemplo, de tutelas que se presentaban para saltarse a connacionales en las listas de espera, establecemos que es rotundamente prohibido el trasplante de órganos a extranjeros no residentes en el territorio nacional, excepto, por supuesto, cuando se trate de situaciones de urgencia cero, que deberá ser debidamente reglamentada, pero que en términos médicos es una situación ya pues de vida o muerte. Y en materia de tejidos, solo se podrán realizar trasplantes a extranjeros no residentes en Colombia de acuerdo con criterios de urgencia médica que deberá reglamentar el Instituto Nacional de Salud. Y aumentamos, dentro del delito que existe, que sanciona el comercio de órganos, establecemos un agravante que implica básicamente cuando se haga en el exterior, cuando exista tráfico, en este caso no de órganos, que es muy difícil, pero más de tejidos, en donde sí se puede presentar esta situación. Rodrigo, Como las córneas. hemos invitado Sí, este día aquí a Enrique Rodríguez Andrade. Él es un paciente que recibió hace apenas 3 meses un trasplante de hígado. Yo quisiera que ustedes y nuestros seguidores en el tiempo.com, en las redes sociales, escuchen su testimonio. Don Enrique, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cuánto tiempo esperó? ¿Cómo se ha sentido con el trasplante? ¿Y qué piensa usted del trasplante de órganos? Bueno, permítame decirle, don Edulfo, que yo estuve unos 2 años padeciendo esta enfermedad, una cirrosis hepática, y desde hace más de un año estuve en lista de espera
en la Fundación Cardioinfantil, donde me vieron 18 especialistas de las diferentes áreas, una gran atención, y tuve, pues, por así llamarlo, la fortuna que se basa en la desventura de otro ser que tuvo una muerte cerebral y que estaba ya mismo en la fundación y me sirvió su hígado para el trasplante. El trasplante hace 3 meses fue muy exitoso. Me siento muy contento y muy agradecido con el cuerpo médico y el directivo de la fundación, encabezado pues por el doctor Santiago Cabrera y por el doctor Gilberto Mejía, que llevó a cabo el trasplante y me ha llevado a cabo los controles, de los cuales me siento muy satisfecho. Eso es. Francisco, estamos frente a una evidencia claro, de las bondades de estas. pero también de la angustia de estar en una lista de espera que podría atenuarse justamente si tenemos un orden alrededor justamente de la donación. No hay trasplantes si no hay donantes. Y tendría que hacerse mucha más divulgación, mucha más pedagogía para meter a todo el mundo en esto. Generar una cultura de la donación, que es lo que no tenemos. Yo le pregunto, doctor Carlos Francisco, desde el punto de vista médico, ¿está probado entonces científicamente que esto funciona, que la mayor parte de órganos humanos pueden ser donados para salvar otras vidas? ¿Eso funciona? No, estamos hablando de que más de 50 personas pueden beneficiarse con un solo donante. Con un solo donante. Sí. ¿Y qué se puede donar? Todo, doctor? todo, desde los tejidos, todos los órganos cerebrales, todo se puede utilizar, no solamente desde el plano terapéutico, sino también desde el plano investigativo y demás. Y sin duda, si tuviéramos esa cultura, sería mucho el aporte no solamente a pacientes individuales, sino al sistema de salud en general. Quiero ir, doctor Francisco, otra vez con el doctor Rodrigo Lara Restrepo y con Carlos Zuluaga, porque quiero evaluar las probabilidades de que se apruebe la ley. No, pero es que, un segundo, sí. me dio la impresión que el doctor Alejandro Niño no está de acuerdo con los proyectos, o sí, o si le adicionaría algo, porque ustedes son los que trasplantan órganos, Alejandro, y ustedes son los que sin duda son los que lo requieren, y ustedes son los que han visto. Lo escuché hace poco, Alejandro, que usted dijo que proyectos similares en otros países ustedes han visto, y usted dirige esta sociedad científica en América Latina, tienen un efecto boomerang, es decir, que cuando se aprueba la donación se cae. Específicamente en Chile, cuando se aplicó lo del ser donante o no donante en el documento de identidad y en la licencia de conducción, la donación disminuyó. No es que estemos en desacuerdo con los dos proyectos, estamos de acuerdo con los dos proyectos. Lo que creemos es, como lo planteó muy bien el representante Rodrigo Lara, tienen que ir muy bien complementados para evitar ese efecto rebote que se presentó, por decir algo, en Chile y en Perú. Son dos ejemplos muy claros de ver, pero el representante Rodrigo Lara tiene muy claro el concepto de que si va acompañado de una educación, muy seguramente van a ser muy provechosos. No nos queda ninguna duda de que estos dos proyectos bien desarrollados van a ser muy positivos en la evolución de los trasplantes en Colombia. Alejandro, ¿qué le faltaría a los dos proyectos desde la óptica de la sociedad científica para esto? Y obviamente le vamos a dar paso también a nuestros tuiteros y a la gente que está conectada a través de esta red, que es sin duda la que manda en este tipo de programas. Específicamente con el decreto, el proyecto de ley de decir uno si es donante o no donante en la licencia de conducción y el documento de identidad, creo que si se aplica, por decir algo, menos de un año antes de un proceso muy grande de educación, con todos los mitos que tienen, por ejemplo, todo lo que planteaba Edulfo, la mayoría de las personas van a poner en su documento de identidad o en su licencia de conducción o en su licencia de EPS que no quieren ser donantes de órganos, y eso va a tener implicaciones muy grandes. Con respecto al proyecto de ley del representante Rodrigo Lara, me parece que en principio está muy bien conceptualizado. Lo que toca es fortalecerlo con la accesibilidad de los pacientes a trasplantes y también con proyectos de educación para desmitificar. Por decir algo, Colombia es un ejemplo mundial de control del tráfico de pacientes de extranjeros. La Sociedad Mundial de Trasplantes siempre pone a Colombia como ejemplo en el
2006 se hacían 16.2% de los trasplantes en Colombia en pacientes extranjeros. El año pasado se hicieron 3 trasplantes de 1.111 trasplantes. Es un claro ejemplo de cómo un país puede controlar un problema. Miren, yo quiero hacer un aporte, si me permite, Edulfo. Excelente, yo creo que lo que acaba de decir el doctor Niño me quita a mí una preocupación, porque uno ve que en vez de estar subiendo la tasa de atención de extranjeros en Colombia, se está reduciendo. Pero es que en eso tenemos mucho los medios, hay mucho amarillismo alrededor del Sí, tema pero y no se también maneja, sí, claro. Sí, pero eso de que a uno le saquen un órgano en una bañera para venderlo, eso no es cierto. Eso es en las películas. Solamente. Bueno, quería ir con 2 cosas, doctor Francisco. Recordar nuestra etiqueta para nuestros seguidores en las redes sociales es numeral donación de órganos. Vamos a escuchar, vamos a leer algunos comentarios que ya tienen en nuestras redes sociales, doctor Carlos Francisco, sobre todo para ustedes los médicos que nos ayudan a responder esto. Sigue. Sí, aquí por ejemplo, tenía otro antecito de @JairoPacho que dice que le pregunta al doctor Chacón, hoy, ¿qué tengo que hacer? Él quiere ser donante y no sabe cómo hacerlo. Hay una persona que quiere donar. Sí, claro, no sabe cómo, @JairoPacho. Bueno, doctor Chacón. Mire, yo quisiera, antes de responder la pregunta... ¿Está usted con nosotros? Le escucho. Sí. ¿Usted me escucha a mí? Sí, hay una persona que nos está preguntando por Twitter, él quiere ser donante hoy, ¿qué hace para donar sus órganos? Mire, es sencillísimo, simplemente se puede ingresar a la página web del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co, y en un link que se demora en diligenciar 30 segundos, puede ejercer su derecho de autonomía y decidir tomar la decisión de la donación. Como ustedes se dan cuenta aquí, en este momento en Colombia, con la ley actual, más que tener un carnet de donación, lo importante es compartir la decisión con la familia. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a las familiares, pues lo que vemos es que la gente no ha ejercido ese derecho y tomar la decisión sobre de la familia en el momento es muy difícil. Entonces, más que tener un carnet de donación, es que su familia conozca de su decisión y que la familia en principio respete la voluntad de uno en vida de querer ser donante. Sí. Hay otra pregunta aquí que nos dicen, para donar, ¿qué tipo de muerte es la que da los mejores órganos? ¿Una muerte cerebral o la muerte física? ¿Por qué no hablamos un poquito de esto, doctor Niño? Porque es muy importante que la gente entienda exactamente cuáles son las características de los pues en este caso, de los fallecimientos. ¿Cuáles son los que los órganos son más viables? En trasplante de órganos existen 2 tipos de donantes, el donante vivo y el donante cadavérico. El donante vivo es la persona que le dona uno de sus órganos pares a un familiar o a una persona con un vínculo sentimental muy fuerte. Estos órganos podrían ser un pulmón, un riñón, un segmento o varios segmentos del hígado, en términos generales los que llaman órganos pares. El donante cadavérico en la actualidad en Colombia es el paciente que está en una condición de muerte cerebral o muerte encefálica, que es lo mismo, y de este sí, como lo planteaba el doctor Carlos Francisco antes, se pueden usar órganos y tejidos absolutamente todos, no importa la edad. Se dice que un solo donante puede terminar beneficiando a 84 receptores entre órganos y tejidos. 84 personas se benefician con un solo donante. Y si usted está vivo, también puede donar órganos. El donante vivo es importante. Me parece muy importante esa comunicación que hubo ahorita de una persona que ya llamó porque quiere vincularse, porque quiere donarlo. Pero tenemos más preguntas de seguidores. ¿Es necesario contemplar el suicidio asistido de una persona que está dispuesta a donar la totalidad de sus órganos? Nos pregunta Daniel. Importantísimo. Es importantísimo eso, porque eso va ligado a otra cosa y es justamente un tema que tenemos que hacer aquí, el de la eutanasia. No. Lo vamos a trabajar otra semana. Pero dice, si una persona se va a suicidar y pide esa muerte asistida con el compromiso de donar los órganos, ¿podemos ayudarlo? ¿Qué responde, doctor Carlos Francisco? Yo creo que aquí, pues sin duda, el doctor Chacón de la red de trasplantes. Doctor Chacón. Miren, eso es un mito también. En el suicidio asistido no se puede tomar los órganos porque la única condición médica para poder donar órganos es en el momento en que la persona tiene muerte cerebral. Realmente esto limita mucho el accionar de los pacientes que podrían ser donantes.
realmente el año pasado en Bogotá hubo 1.100 casos de pacientes de muerte encefálica, solamente 500 eran aptos para ser donantes y esos 500 solamente se consintieron alrededor de 270 donaciones. O sea, casi el 50% de esos posibles donantes se perdieron. Pero si el paciente, si la persona se lleva a un suicidio asistido, no podría ser donante de órganos porque, como les digo, la condición tiene que ser exclusivamente de paciente en muerte encefálica, porque es solamente en el momento en que existe latido cardíaco en que se pueden tomar los órganos para ser donados. Seguimos con más inquietud de la gente. Dice: mi padre falleció a los 56 años esperando un donante de riñón. Al morir deseó donar todo de mí hasta el cabello, si es posible, dijo la persona. Tampoco hay como toda la infraestructura del Estado para atender a las personas que quieren donar. Sí, ¿quién recoge los órganos? Mire, acabamos de recibir una cédula que dice que es donante. Mire, este es un ejemplo de otro país y muchísimas gracias a la persona que nos las envía porque de verdad esto existe y sin duda. En otro país, sí. De salud dice: claro que soy donante, es posible hacer lo mismo en Colombia. Claro. Hay mucha gente con conciencia de eso. Sin duda. Quería ir a otras inquietudes de seguidores en las redes sociales, Renato. Bueno, podemos ver ahí. Del gesto humanitario al negocio en Colombia. Preocupación, sí, preocupación. Que son naturales además, pero volvemos otra vez a insistir, aquí hay tráfico de órganos, o sea, la pregunta concreta, la gente... Ya nos respondía el doctor Niño que está reducido mucho los márgenes. No existe. Riesgo. Pero bueno, déjenme ir brevemente con el doctor Rodrigo Lara, que quiero preguntarle tanto a él como al asesor del senador. Díganos, por favor, de manera puntual, representante Lara, ¿qué probabilidad tenemos de que la ley suya sea aprobada? ¿En qué trámite está? ¿Qué falta? ¿Cómo ve el ambiente político para el tema? Muy bien, ya se radicó ponencia favorable en primer debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes. Yo veo un muy buen ambiente para el proyecto y quisiera agregar, porque aquí hay dos preocupaciones que mencionaban y que están previstas en la ley. Se pierden muchos órganos por dos razones, no solamente por la oposición de la familia, sino porque las IPS a veces no cuentan con los recursos humanos técnicos idóneos para detectar en tiempo real a los potenciales donantes, es decir, las condiciones de muerte de las personas, detectarla, y en segundo lugar, ya las IPS de un nivel más alto. ¿Y por qué no les pagan, Rodrigo? ¿Y por qué no les pagan? A las IPS. A las IPS, a los hospitales no les pagan por captar un órgano y usted sabe que eso vale mucha plata. Sí les pagan. Pues aquí establecemos la obligación para las IPS de contar con los medios idóneos para detectar la muerte encefálica y en los niveles 2, 3 y 4 para contar con recursos humanos y técnicos para el diagnóstico de esa muerte y para poder también hacer básicamente todas las medidas necesarias para poder salvar ese órgano. Y en segundo lugar, un tema que es muy importante es la obligación que tiene básicamente también las IPS y las empresas que hacen diálisis de que cuando detecten básicamente un caso de trasplante, básicamente el estadio de enfermedad renal 4 y 5, sea remitido inmediatamente a la lista de donantes, porque vemos muchas personas en diálisis en un estado muy crítico de enfermedad renal que no son remitidas inmediatamente a las listas de trasplantes. Por eso, de acuerdo con la Fundación Acto, la lista de personas, las personas en lista de espera no sería de 3.000, sino que podría ascender inclusive a 15.000 si ingresáramos a todas las personas con enfermedad renal muy grave a la lista de espera de trasplantes. Es decir, si los ingresáramos a la lista de trasplantes que les permite salvar su vida y vivir en condiciones dignas y óptimas. Doctor Carlos Francisco, vamos a preguntarle a don Enrique Rodríguez, la persona que recibió el hígado hace 3 meses y que gracias a Dios lo veo muy bien de salud. Cuéntenos cómo fue ese trámite, ese papeleo, a quién tuvo que acudir, cuánto tiempo se gastó en todo esto, don Enrique. Después de la diagnosis de los galenos, de los hepatólogos, un día me dio un acceso de encefalopatía. Esto es más o menos una disfunción del cerebro en la cual me convertí, creo que es por intoxicación de amoníaco, y me convertí en un niño de 2 años, es decir, haciendo pilatunas y completamente perdido. A partir de ahí me hospitalizaron y me vieron
los 18 especialistas, y no me pusieron finalmente en la lista de trasplantes sino hasta este año, como en enero, y los últimos días previos al trasplante fueron 70 días hospitalizado, 35 de los cuales en cuidados intensivos, en un caso grave de encefalopatía, y pues, es decir, un milagro que hizo propicio mi señora, logró el trasplante, porque inicialmente la encefalopatía no es causal de que me suban en la lista de espera. Esto es absoluto, mire, esto es importante y también hay que decirle a la gente que la mayoría, o no, todos los trasplantes en Colombia son a cargo del sistema de salud. Eso es importante. Sí, entonces, Colombia tiene unos especialistas de primer orden, tienen la tecnología, tiene los recursos, pero no tiene donantes. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Esto es a costillas del sistema de salud, que es el que paga. Pues vamos a tener que empeñar, y precisamente este espacio está dirigido a eso, empeñarnos en apoyar todo este proceso pedagógico y de divulgación para que la gente se comprometa más a donar órganos. Yo quisiera escuchar otra vez a Alejandro Niño, porque él lleva muchos años en esto y creo que la cosa iría por el camino que él quiere, pero en realidad, ¿qué nos falta? Es una cultura de los donantes, no entiendo por qué nos falta. La ley sola no va a ser suficiente. No, la ley solita va a ayudar un poquito, pero no va a ser suficiente. Y de pronto queda como lo otro. Como todas las leyes. Como algunas. Doctor Niño. Bueno, yo quisiera, antes de contestar su pregunta, quisiera retomar un poquito el tema del suicidio, porque uno de los temas controvertidos que hay en el mundo en trasplantes son los presos que se ejecutan en China para obtener los órganos. Eso es algo que está totalmente proscrito éticamente. Entonces, pensar en un suicidio para obtener unos órganos, creo que éticamente sería muy difícil de manejar. Pero bueno, ahora sí, volviendo al tema, le reitero, los dos proyectos de ley nos gustan mucho, pero hay que complementarlos con muchas cosas que veo que el representante Rodrigo Lara las tiene muy claras, de accesibilidad al trasplante, de educación a la comunidad, de combatir todo este tipo de mitos, que logremos transmitirle a la gente que este es un proceso diáfano. Cuando yo tengo unos órganos en una nevera, yo no se los puedo poner caprichosamente a quien yo quiera. Existen una cosa que llaman los criterios técnicos científicos que están previamente aprobados y que son de conocimiento público. En algunos países, después de que se distribuyen unos órganos, todos los pacientes en lista de espera tienen acceso a esa información y por qué se trasplantó a este paciente o aquel. Yo creo que es algo que nosotros estamos en mora de hacer aquí. Cuando haya unos órganos y se distribuyan, la gente sepa por qué se distribuyeron y que no es una distribución caprichosa. Vi que alguien escribió que si había un negocio ahí. Todos los trasplantes están cubiertos en el plan obligatorio de salud. No hay manera de uno adelantar a alguien en una lista caprichosamente, porque todos los trasplantes están controlados por el Instituto Nacional de Salud, y cuando yo rescato y trasplanto, existe una cosa que se llama la trazabilidad de los órganos, que tengo que decir a dónde se fueron y por qué, y el instituto tiene que hacer ese seguimiento, y lo hacen en realidad. Hay auditorías muy frecuentes sobre este tema. Desafortunadamente no le hemos logrado transmitir a la comunidad que este es un proceso diáfano, y ese es uno de los objetivos que nos toca con estos proyectos. Déjeme hacerle una pregunta, doctor Alejandro, que usted me ha provocado con su respuesta anterior. Hemos detectado, y también en la ley, en la propuesta del representante Lara se detecta, que uno de los principales problemas es la objeción que ponen los familiares a que quién sabe qué hagan con el cuerpo de su ser querido. Entonces pregunto, cuando yo hago la confesión por escrito que soy donante, cuando muera, el familiar mío va a temer qué van a hacer con mi cuerpo. O sea, a la familia no le entregan nada, porque si van a utilizar todos los órganos, ¿qué le van a devolver a su familia para el funeral? Me noto preocupado, Edulfo. Bueno, me pregunto eso, porque yo tengo que preguntar eso. No, Edulfo, el cadáver se entrega absolutamente presentable, entre otras cosas, por respeto a la familia del donante.
Cuando se obtienen los ojos se usan unas prótesis oculares, los órganos intratorácicos o intraabdominales, el paciente va perfectamente cerrado su tórax y su abdomen. Cuando se usan huesos, se reemplazan con prótesis o para que se conserve la figura del donante. El respeto por el donante es fundamental en el acto del rescate de órganos. Pero también hay un componente cultural y religioso, y es, pues obviamente, quienes tienen la creencia de la resurrección siempre piensan que un órgano menos, sin duda. Sí, sí, y eso hay que manejarlo, y eso hay que enfrentarlo de manera. No es un chiste, es una cosa que la gente tiene que enfrentar. @ yo le digo, sí. Nos escribe y dice, doctor Rodrigo Lara, cuando nos cambien la cédula, el cambio de cédula o de pase, ¿eso va por cuenta nuestra o eso también es de cachete? ¿O tenemos que pagar el cambio de la cédula? La gente pregunta esas cosas y hay que responder. O sea, mucha gente estaría dispuesta a cambiar la cédula y a pagar 300.000 pesos por eso, además. Sí, no. Doctor Lara. No sé, porque yo no contemplo los medios de todo este proyecto de ley para manifestar la voluntad. Eso está en el proyecto del doctor Cepeda. Pero dos cosas sobre lo que acaban de mencionar, muy importantes. Los criterios de asignación de órganos. Digamos, la gente dice, bueno, ¿qué van a hacer con los órganos? En el proyecto de ley establecemos claramente que la asignación de los órganos solo podrá hacerse según los criterios, primero de gravedad de la enfermedad de los pacientes que están en lista de espera, y segundo de compatibilidad, para evitar cualquier tipo de equívocos. Son los dos grandes criterios médicos que deben regir la donación de órganos. Y en segundo lugar, frente a la creencia popular o lo que manifestan ahorita, y decían, bueno, pero si va a haber resurrección de los muertos. Un amigo sacerdote me dijo, mire, los textos, la iglesia es clara al afirmar que sí, habrá resurrección de los muertos. Eso se sabe que va a haber, pero lo que no se sabe es el cómo, así que la gente no se tiene que preocupar, pues si va a llegar o va a haber resurrección de los muertos con un ojo menos o con un hígado menos. Entonces, muy importante, eso es un mensaje de tranquilidad que mandan amigos sacerdotes, amigos de la Iglesia Católica. Claro, pero la pregunta entonces, Rodrigo, era para Carlos, con el proyecto porque es que nos preguntan aquí de manera reiterada que si en el cambio de las cédulas, que hay que inscribir allí que somos donantes, ese cambio de cédula lo tenemos que pagar nosotros, y el del pase. Para Carlos, sí, muchas gracias. En este proyecto de ley no se está proponiendo que todos los ciudadanos automáticamente se apruebe el proyecto de ley, hagan un cambio de la cédula o del pase de conducción. Se está hablando que en esos trámites que son de manera ordinaria para cualquier ciudadano, o porque la perdió la cédula, le toca sacarla de nuevo, o porque efectivamente está expidiendo una cédula como mayor de edad, en ese momento de hacer ese trámite, el ciudadano puede hacer expresa su voluntad de decidir o no, porque es importante que el ciudadano defina bajo el principio de garantizar la autonomía, porque efectivamente la presunción puede tener contrapeso, más adelante no sabemos qué pueda pasar en la Corte Constitucional frente a estos casos, el principio de la autonomía puede sentirse vulnerado y efectivamente no tiene la misma connotación al momento del fallecimiento, que el ciudadano haya expresado que está de acuerdo en donar sus órganos, a que efectivamente se genere posiblemente un vacío jurídico que impida o que tenga nuevamente un contrapeso, y al momento de utilizar los órganos no se pueda proceder con todo un protocolo. Por supuesto hay que hacer una cadena de custodia para los órganos. El Instituto Nacional de Salud y la red tienen que especializarse de mejor forma, porque esta normativa lo que va es a facilitar el camino para disponer de más órganos en el país y poder resolver el problema de miles de colombianos que están a la espera de una donación. Yo le voy a preguntar al doctor Carlos Francisco. Doctor Carlos Francisco, usted es médico, cirujano, usted ha estado en urgencia, usted es profesor universitario, tantas situaciones que ha vivido allí en esos hospitales. ¿Cuáles son los órganos que más se requieren? Digamos, ¿hay una estadística? Claro, o no se puede... Claro, y Alejandro la tiene, son esencialmente, pues todos los tejidos sirven, pero aquí tenemos una lista muy grande de riñones, obviamente hígado, sin duda el trasplante de corazón. Esas tres vísceras son muy importantes, sí, en cuanto a, digamos, a prioridad, pero todos los órganos, las córneas, perdón, y los tejidos, las córneas, la piel, todo esto es muy importante. Otra pregunta, yo en vida puedo decidir a quién le doy mi corazón, digamos físicamente, ¿no? O sea, ¿a quién le dono mi corazón? Eso sí, no. Después de muerto, pero también lo puedo donar en abstracto para que pero lo claro, necesite, ¿no? Pero total.
más faltaba, la humanidad entera se beneficiaría con su corazón. Bueno, yo no sé, estamos llegando ya casi al final. Hay unas opiniones. Antes de irnos, vamos con unas opiniones. Estamos charlando mucho, o sea, yo no. Pero no, estamos ilustrando. Ya, usted sí, sabe sí. de esto, doctor Carlos Francisco, yo no sé preguntarle. Usted sabe de esto, ha tenido casos de estos. Dice, la negativa familiar para la donación de órganos está aumentando. Dice un tuitero. 25.10% en el 2012, 36.9% en el 2013. Es importante Precisamente eso. eso es lo que apunta a atacar estos proyectos de ley. Pero hay que ver que esa negativa está porque la gente no confía en la red, no confía en la donación. Otro comentario, que es muy buena, muy comentario blindada. en la red. Más que una ley, debería ser un tema más de educación y compromiso social. Claro, que debe empezar por la familia, por la conversación Oigan, diaria. Uno en la casa debería hablar esto con los hijos, con la esposa, con los compañeros, con los hermanos. Ya cuando yo me muera, yo ya tomé esta decisión. No sean ustedes a poner el Sí, pero cuando uno lo toma voluntariamente, dice, cuando yo me muera, dice, cuando usted se muera, usted va a ser donado, usted quiere que yo me muera, no, tampoco. No, pero sí, nos vamos a ir todos. Más comentarios en la red, Renata. Dice, pero cada ser humano debe tener plena conciencia de que donar órganos es un acto de humanidad. Veo mucha gente comprometida. Solidaridad Siga, humana, por favor. mayor. Importantísimo eso. Alejandro, dos recomendaciones. Ustedes los médicos en esta prioridad, yo quisiera retomar una cosa que dijo el representante Lara, que me parece absolutamente importante. Hay gente que se queda en diálisis allí permanentemente sin ir a la lista de espera porque la diálisis también es un negocio. Digo, yo, eso lo digo yo, no sé, Alejandro. Desafortunadamente el modelo de manejo de enfermedad renal en Colombia sí amerita un replanteamiento. Como lo decía antes, Colombia tiene el porcentaje más bajo de Latinoamérica de pacientes de diálisis en lista de espera. Hace un tiempo el grupo de alto costo hizo unas sugerencias para que los pacientes que llegaran a diálisis antes de 90 días fueran evaluados, y la verdad se quedó esto en letra muerta. Esperamos que dentro de ese replanteamiento del modelo de atención de la enfermedad renal crónica logremos hacer efectivo esto, que es una necesidad imperiosa del país. Hay que tener en cuenta que el costo del manejo de la enfermedad renal en Colombia y de cualquier enfermedad renal en el mundo es demasiado alto y es muy difícil de manejar para cualquier sistema. Sí. Pues creo, Francisco, que estamos llegando al final de nuestro encuentro hoy. Usted que es el que sabe de trámites legislativos, porque usted es el editor político de esta casa, ¿cuándo estaría esta ley según, digamos, el proceso que ya inició? Pues yo le quisiera trasladar la pregunta a Rodrigo Lara, pero depende como de las circunstancias. Si el Congreso se interesara, si la opinión pública ejerce presión, una ley puede estar aprobada en 2 o 3 meses. Podríamos tener la ley, no sé si a finales de diciembre o de pronto en marzo del año entrante. Pero yo lo que no veo es como que se generen unas... para tramitar una ley se necesitan muchas cosas. Rodrigo Lara es un excelente congresista, también lo es Efraín Cepeda, los dos congresistas que están detrás de esas leyes, pero se necesita mucho respaldo de opinión para que los congresistas dejen de pensar que lo más importante es definir si la gran reforma política o resolver los problemas de la gente de a pie, resolver que sea más ágil, donar un hígado, y me satisface mucho ver a don Enrique hoy con buena salud. Deberíamos ver cada vez más colombianos como don Enrique que salvaron sus vidas gracias a hechos como ese. Pero digo que llegamos al final de esto, doctor Carlos Francisco. La Casa Editorial del Tiempo está comprometida con ilustrar, con hacer pedagogía, con motivar la discusión de temas como estos que tienen que ver con los ciudadanos de a pie, de la gente de la calle, y aquí seguiremos en estos temas. Nuestra gratitud para nuestros invitados, para usted, doctor Carlos Francisco, Ni más faltaba, aquí estoy siempre. En este proceso hoy. Para Carlos Zuluaga, asesor de Efraín Cepeda, que presentó uno de los proyectos de ley. Para el doctor Rodrigo Lara Restrepo, representante de la Cámara, que presentó otro de los proyectos de ley. Para el doctor Alejandro Niño, que nos ilustró con sus respuestas, excelentes todas. También para el doctor Chacón, coordinador operativo de la Red Nacional de Donación. Y para Enrique Rodríguez, que lo felicito porque está en su mejor estado de salud. Nuestra gratitud para Google Colombia, que hace posible esta transmisión de la Casa Editorial del Tiempo. Nuestro agradecimiento para Renata Cabrales, que nos orienta y nos dirige este espacio. Mil gracias. Yo no sé si podemos hacer unas 3 conclusiones. Una, me rectifica si no estoy bien. Una, hoy, independientemente de que pasen las 2 leyes o no, hoy es posible hacer donación de órganos. Total. Usted lo puede hacer a través de la página que señaló el doctor Niño. Usted entra,
y el doctor Chacón. El doctor Chacón, y hace la donación. Segundo, lo que crea la ley del doctor Cepeda es que yo deje expreso en mi cédula y en mi pase que cuando me muera mis órganos pueden ser utilizados. Y tercero, el tema de la ley del doctor Lara lo que pretende es quitar la objeción de los familiares que está atrancando mucho la donación de órganos, porque entiendo el dolor humano, se muere alguien en la casa y el dolor es muy fuerte para yo comenzar a negociar si dono o no los órganos de mi papá, de mi hermano, de mi hija, es muy cruel, pero cuando existe la decisión previa ya no hay nada que hacer. Y puedo rematar con dos cosas. Por Dios, doctor Galo. Que aquí no hay tráfico de órganos, por lo menos en lo que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo. Los órganos se utilizan en colombianos, los trasplantes a extranjeros son menores. No es cierto que a uno le saquen los órganos para venderlos, eso no es cierto. Segundo, que aquí todos los trasplantes se hacen a expensas del sistema de salud. Entonces que no hay un negocio ahí. Hay mucho espacio para el negocio. No hay mucho espacio, no hay espacio. Okay. Y porque la ley dice además Total. que lo prohíbe. Sí, sin duda. Pues bueno, doctor Francisco, gracias y felicidades y a ustedes muy amables por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.